Buenas noches, profesor. En este video voy a hablar sobre 5 casos clínicos del libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, del autor Oliver Sacks. Para empezar, hablaré sobre el caso reminiscencia. Este capítulo inicia con la señora O.C. Ella era un poco sorda, pero con lo demás estaba en perfecto estado. Una noche le pasó algo muy extraño, en enero de 1979. Soñó algo nostálgico de su infancia en Irlanda, con las canciones que allí cantaban y con la música que bailaba. Cuando despertó pensaba que alguien había dejado alguna radio encendida. Y al comprobar que no había ninguna, visitó al doctor Sacks. Pero la conversación fue muy difícil porque ella apenas podía oírlo por la música que escuchaba. La señora O.M., que también era paciente, oía y veía al doctor con dificultad en sus alucinaciones, al igual que la señora O.C. El doctor realizó una exploración cerebral y vio que había una pequeña trombosis o infartación en una parte del lóbulo temporal derecho. Las canciones eran consecuencia de un ataque y lo mismo que remitieron las canciones. Entre los diagnósticos está el sintomático, que era alucinaciones con música y convulsiones. En el diagnóstico etiológico, que era la trombosis, el topográfico, que era en el lóbulo temporal derecho, y en el sindromático, que es reminiscencia epiléptica. Un pasaje a la India. Este capítulo es acerca de una muchacha de la India de 19 años de edad. Ingresó con debilidades y parálisis del lado izquierdo. A esta joven se había manifestado un astrocítoma a los 7 años y reapareció a los 18 años. Este astrocítoma causaba en ella convulsiones que no podía controlar, experiencias, acciones, emociones intensas e inexplicables. Incluso entre sus alucinaciones de esta paciente, que posteriormente se hicieron más frecuentes y profundas, alucinaba acerca de su país, que es la India, como lugares que había visitado cuando era una niña. Al principio pensaba que era sobre solo ataques en el lóbulo del cerebro, pero el doctor comenzó a pensar que había otras razones. Posteriormente, la paciente empeoró y murió. En el diagnóstico sintomático era alucinaciones y convulsiones. En el diagnóstico etiológico, que es tumor y astrocítoma, presión craneal. En el topográfico es en el lóbulo temporal. El sintomático es epilepsia del lóbulo temporal. En este capítulo nos habla sobre la señora B. Esta señora era una antigua química que de un momento a otro experimentó un gran cambio de humor y personalidad, volviéndose chistosa, impulsiva y muy superficial. Ella, a pesar de todo, siempre mantenía su inteligencia. Si padre y si hermana eran las palabras que ella utilizaba en forma aleatoria, sin tener ningún significado para ella. Por un momento se confundieron acerca de su diagnóstico, ya que pensaron que era hipomaníaca. Pero afortunadamente luego se realizó una craneotomía, revelando que ésta en realidad padecía de carcinoma, que era un tumor inmenso que afectaba fuertemente áreas cerebrales. En el diagnóstico sintomático era el cambio de personalidad e interés. En el etiológico es tumor, carcinoma. En el diagnóstico topográfico, sectores orbitofrontales de ambos lóbulos frontales. En el sindromático, su diagnóstico fue esquizofrenia. Vista a la derecha. Este capítulo habla sobre la señora S de 60 años, que no podía mirar el lado izquierdo. Es como si para ella ese lado no existiera. Solo veía el lado derecho del plato, se peinaba del lado derecho, se maquillaba de ese lado de la cara, entre otras muchas cosas. Pero esto se acabó cuando a la señora S se le ocurrió ponerse en una silla de ruedas giratoria y dar vueltas hasta encontrar el lado izquierdo que por tanto tiempo había ignorado. Su diagnóstico sintomático era que no reconocía el lado izquierdo
de su cuerpo ni de los objetos que la rodeaban. El etiológico es accidente cerebrovascular. El diagnóstico topográfico era parte posterior profunda del hemisferio cerebral derecho. El sindromático es hemidesatención o negligencia hemisférica. La enfermedad de Cupido. Ese capítulo habla sobre la señora Natacha, que acudió a la clínica del Dr. Sachs debido a que estaba experimentando un cambio que la hacía sentir muy bien, llena de vida a los 89 años. Se sentía atraída por los hombres jóvenes. Ella sentía que tanta sensación agradable no era algo bueno que le estuviera pasando, ya que siempre fue una mujer muy moderada en sus sentimientos. Fue así que comenzó a contar su historia de que la habían contagiado de sífilis, la cual la llamaban la enfermedad de Cupido, cuando trabajó en un burdel en Salónica hace 70 años, y que su actual pareja la había sacado de ese lugar y que de esa manera comenzó un tratamiento por la enfermedad que padecía. La señora K no quería curarse porque dicha enfermedad la hacía sentir nuevamente llena de vida, pero tampoco quería que su enfermedad avanzara o que empeorara en algún momento. Fue así que el doctor suministró un tratamiento de penicilina, la cual mantenía su enfermedad en un estado que no amanece el control de sí misma. Su diagnóstico sintomático era euforia repentina y atracción por los hombres jóvenes. En el diagnóstico etiológico, sífilis, infección en la médula espinal. En el diagnóstico topográfico, lesión en el corte cerebral. Y en el diagnóstico sindromático, que neurosífilis.